Lección 1. Técnicas de gestión del tiempo. Hola Ana, ¿has considerado buscar técnicas de gestión del tiempo online? Hola Juan, sí. Creo que realmente podría ayudarnos a ser más productivos. Absolutamente, hay tantos recursos disponibles que ofrecen valiosos consejos. He oído hablar de técnicas como la técnica Pomodoro y el bloqueo de tiempo. Esos son efectivos, ayudan a mantener la concentración y gestionar las tareas de manera eficiente. Definitivamente. También estoy interesado en aprender sobre métodos de priorización. Eso es importante, saber priorizar las tareas puede mejorar significativamente la productividad. Tal vez podamos encontrar algunas técnicas de gestión del tiempo en línea y probarlas juntos. Eso suena como un plan, investiguemos y compartamos nuestros hallazgos. Lección 2. La importancia de la conciencia. Hola Ana, ¿alguna vez has pensado en el cuidado que debes tener en lugares concurridos? Hola Juan, sí. Tendrías que tener cuidado de que nadie te pise. Exactamente, es crucial mantener la conciencia de su entorno. Definitivamente. Y también habría que tener cuidado con los gatos, los perros y los pájaros en los parques. Eso es cierto, los animales pueden ser impredecibles, especialmente en zonas concurridas. Bien. Puede ser toda una aventura navegar entre personas y mascotas. A veces parece un juego de balón prisionero, ¿no? Absolutamente. Pero también puede ser divertido observar las diferentes interacciones que suceden a tu alrededor. Sí, observar a la gente pasar puede ser entretenido, es interesante ver cómo se comportan todos. Estoy de acuerdo. Propongámonos explorar juntos un parque pronto. Gran idea, podemos disfrutar de la naturaleza mientras nos mantenemos alerta. Lección 3. El clima en abril. Hola Ana, ¿has notado que el tiempo empieza a mejorar un poco? Hola Juan, sí. Abril es definitivamente el mes lluvioso, pero trae algunos cambios refrescantes. Absolutamente, la lluvia ayuda a que las flores florezcan maravillosamente. Lo hace. Me encanta ver todos los colores de la naturaleza durante este tiempo. Y el aire se siente tan fresco después de una lluvia, es rejuvenecedor. Con seguridad. ¿Tiene alguna actividad al aire libre favorita para la primavera? Disfruto del senderismo cuando el clima se calienta, es una excelente manera de apreciar la naturaleza. Eso suena maravilloso. Me encanta hacer un picnic en el parque cuando sale el sol. Sí, planifiquemos un picnic una vez que el clima se estabilice. Lección 4. Estrategias de comunicación efectivas. Hola Ana, ¿cómo crees que podemos reforzar nuestros mensajes clave de forma eficaz? Hola John, creo que la claridad es esencial. Simplificar nuestros mensajes los hace más comprensibles. Exactamente, el uso de un lenguaje sencillo ayuda a la audiencia a comprender nuestros puntos rápidamente. ¿Qué tal si abordamos posibles malentendidos? Es una gran idea, anticipar las preguntas puede ayudar a aclarar nuestras intenciones. Sí, y las imágenes también pueden ser poderosas. Mejoran la comprensión y la retención.
Absolutamente, las infografías y los gráficos pueden transmitir información de forma eficaz. También creo que involucrar a la audiencia a través de preguntas los mantiene interesados. Definitivamente, la interacción hace que la comunicación se sienta más personal e impactante. Hagamos una lluvia de ideas sobre algunas estrategias para implementar en nuestra próxima presentación. Gran plan, estoy emocionado de mejorar nuestras habilidades de comunicación juntos. Lección 5. Culturas nativas y sus estilos de vida. Hola Ana, ¿sabías que muchos nativos americanos cerca de la costa este de América del Norte viven de una combinación de agricultura y caza? Hola Juan, sí. Es fascinante cómo equilibran ambas actividades para sustentarse. Exactamente, la agricultura proporciona una fuente estable de alimento, mientras que la caza añade variedad a su dieta. Bien. Y también los conecta con sus tradiciones y la tierra. ¿Qué cultivos crees que podrían cultivar? Me imagino que cultivarían maíz, frijol y calabaza, que son esenciales en su cultura. Se las conoce como las tres hermanas. Es interesante cómo se apoyan mutuamente en el crecimiento. Sí, es un ejemplo perfecto de prácticas agrícolas sostenibles. ¿Qué pasa con el aspecto de la caza? La caza no solo proporciona alimentos, sino que también fortalece los vínculos comunitarios durante las cacerías tribales. Absolutamente, es una parte vital de su herencia. Aprendamos más sobre sus tradiciones en algún momento. Lección 6. La belleza a través de la lente de un fotógrafo. Hola Ana, ¿alguna vez has visto el mundo a través de la lente de un fotógrafo? Hola Juan, sí. Es inspirador ver la belleza capturada en las fotografías. Exactamente, un fotógrafo experto puede transformar escenas ordinarias en arte extraordinario. Estoy de acuerdo. La forma en que juegan con la luz y los ángulos puede cambiar todo el ambiente de una foto. ¿Alguna vez has probado la fotografía tú mismo? Tengo. Me encanta capturar la naturaleza, especialmente las flores en flor. ¿Qué pasa contigo? Disfruto de la fotografía de paisajes. Hay algo mágico en los vastos horizontes. Definitivamente. Y es sorprendente cómo una sola imagen puede contar una historia. Sí, planifiquemos juntos un día de fotografía y exploremos nuestro lado creativo. Lección 7. Una rutina de desayuno saludable. Hola Ana, ¿qué sueles desayunar? Hola John, normalmente tomo un plato de avena con frutas o yogur y granola. Eso suena nutritivo. La avena es una excelente manera de comenzar el día. Absolutamente. Me mantiene lleno y proporciona energía duradera. ¿Qué pasa contigo? Disfruto los batidos, especialmente con espinacas y plátanos. Son refrescantes y saludables. Esa es una gran elección. Los batidos son muy versátiles. Puedes agregar tantos ingredientes. Sí, me gusta experimentar con diferentes sabores. ¿Alguna vez agregaste nueces o semillas a tu avena? Sí. Agregar almendras o semillas de chía aumenta aún más la nutrición. Gran idea, compartamos algunas recetas e intentemos cocinar juntos alguna vez.
Lección 8. Los resultados de la investigación. Hola Ana, hace poco leí sobre una investigación realizada en varios países sobre reformas educativas. Hola John, eso suena fascinante. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de la investigación? Los resultados indicaron que los países con un fuerte énfasis en la formación docente experimentaron mejoras significativas en el desempeño de los Es estudiantes. interesante. ¿Especificaron qué métodos de capacitación fueron los más efectivos? Sí, destacaron las estrategias de enseñanza colaborativa y el desarrollo profesional continuo como factores clave. Puedo ver cómo la colaboración beneficiaría a los profesores. ¿Hubo algún resultado sorprendente? Absolutamente. Algunos países que invirtieron mucho en tecnología reportaron ganancias mínimas en comparación con aquellos que se centraron en métodos de enseñanza tradicionales. Eso es bastante inesperado. Parece que es necesario un equilibrio. ¿La investigación sugirió alguna recomendación específica? Recomendó un enfoque personalizado que considere los contextos culturales y educativos únicos de cada país. Eso tiene sentido. La personalización es crucial para una implementación efectiva. ¿Cómo cree que esto afecta las políticas futuras? Creo que alentará a los formuladores de políticas a priorizar las estrategias respaldadas por la investigación sobre las soluciones únicas. Estoy de acuerdo, Juan. Es importante que las reformas se basen en evidencia y no en tendencias. ¿Cuál cree que es el siguiente paso para estos países? Deben monitorear y evaluar el impacto de cualquier cambio para asegurarse de que estén cumpliendo sus objetivos educativos. Lección 9. Adaptarse al cambio. Buenos días, Anna. He estado reflexionando sobre la importancia de adaptarnos rápidamente a los cambios en nuestro entorno. Hola John, ese es un tema intrigante. ¿Te consideras adaptable? Sí, me adapto fácilmente a los cambios, especialmente en mi trabajo. ¿Y tú? Creo que también me adapto bien, aunque a veces me lleva un momento adaptarme. ¿Qué te ayuda durante las transiciones? Me concentro en mantener una mentalidad positiva y ver el cambio como una oportunidad de crecimiento. Esa es una gran actitud. A menudo me recuerdo a mí mismo que el cambio puede generar nuevas posibilidades. Exactamente. ¿Ha encontrado algún cambio significativo recientemente? Tengo. Recientemente cambié de trabajo y el nuevo entorno ha sido bastante diferente. Eso debe ser un desafío, pero también emocionante. ¿Cómo estás gestionando la transición? Intento aprender de mis colegas y sumergirme en la nueva cultura. Ese es un enfoque inteligente. Relacionarse con otros puede hacer que el proceso de adaptación sea más sencillo. Absolutamente. Creo que construir relaciones es clave para sentirse cómodo en un entorno nuevo. Estoy de acuerdo, el apoyo de los colegas puede mejorar enormemente la adaptabilidad. Lección 10. Rutinas matutinas. Hola Ana, me despierto a las 6 de la mañana todos los días. En realidad, eso es temprano. ¿Qué te motiva a levantarte tan temprano? Creo que levantarme temprano me da una ventaja para empezar el día. ¿Tienes una rutina matutina? Sí, pero normalmente me despierto alrededor de las 7 de la mañana. Me gusta empezar el día con un buen desayuno.
Es un gran hábito. ¿También sales a correr por las mañanas? A veces. Disfruto hacer jogging los fines de semana, pero los días laborables suelen ser demasiado agitados para mí. Entiendo, intento incorporar un trote corto, incluso en días ocupados. Me da energía para el día que viene. Eso suena beneficioso. ¿Has notado algún cambio desde que empezaste a correr regularmente? Sí, mis niveles de energía han aumentado y me siento más concentrado a lo largo del día. Eso es impresionante. El ejercicio realmente puede afectar nuestra productividad. ¿Qué más haces por las mañanas? También dedico unos minutos a leer para estimular mi mente antes de empezar a trabajar. Esa es una manera maravillosa de comenzar el día. Podría intentar incorporar eso a mi rutina. Lo recomiendo mucho. Establece un tono positivo para el resto del día. Lección 11. Invasiones históricas. Hola Ana, he estado leyendo sobre las invasiones que ocurrieron durante los años 800 y 900. Hola John, eso suena intrigante. ¿Qué grupos fueron los principales responsables de esos ataques? Los vikingos estuvieron notablemente activos durante esa época, atacando muchos asentamientos costeros en toda Europa. Eso tiene sentido. Eran conocidos por sus feroces incursiones. Pero, ¿qué pasó con los ingleses que invadieron Irlanda en el año 1100? Sí, ese también fue un evento significativo. La invasión inglesa marcó el comienzo de un largo período de conflicto e intercambio cultural. En efecto. Es fascinante cómo esas invasiones dieron forma a las historias de ambas regiones. ¿Hubo algún impacto duradero de esa invasión? Absolutamente, condujo al establecimiento del dominio inglés en partes de Irlanda, lo que influyó en el idioma, la cultura y la propiedad de la tierra. Eso es bastante impactante. ¿Cómo crees que se ven hoy estos acontecimientos históricos? Mucha gente los ve a través del lente del patrimonio cultural, reconociendo tanto el conflicto como la cooperación que siguió. Esa es una perspectiva equilibrada. Es esencial aprender de la historia para comprender las relaciones actuales entre países. Exactamente, comprender la historia puede fomentar la empatía y un sentido de unidad entre diversas culturas. Lección 12. Planes de fin de semana. Hola Ana, ¿has hecho algún plan para el fin de semana? Aún no. Estaba pensando en ir mañana a explorar la exposición de arte local. Eso suena delicioso. He oído que presenta algunos artistas contemporáneos increíbles. Sí, también leí sobre eso. ¿Y tú? ¿Algún plan para el fin de semana? Estoy considerando visitar un nuevo restaurante que acaba de abrir en la ciudad. Eso suena tentador. ¿Ya viste el menú? Ofrecen varias cocinas, pero me entusiasman especialmente sus platos de fusión. La cocina fusión puede ser fascinante. Siempre es divertido probar nuevas combinaciones de sabores. Absolutamente, creo que es una excelente manera de experimentar diferentes culturas a través de la comida. Estoy completamente de acuerdo. Quizás podríamos combinar nuestros planes. Podríamos visitar la exposición y luego probar el restaurante. Es una idea fantástica, sería un día completo de exploración artística y culinaria.
Lección 13. Explorando la cultura local. Buenos días, Anna. Creo que deberíamos ver primero los lugares famosos cuando visitemos la ciudad. Estoy de acuerdo. La arquitectura y la historia siempre son fascinantes de explorar. ¿Qué hitos tienes en mente? He oído que el antiguo castillo es una visita obligada. Su historia se remonta a siglos atrás. Eso suena intrigante. ¿Qué pasa con la cocina local? ¿Algún plato en particular que estés ansioso por probar? Tengo muchas ganas de probar el guiso tradicional. Se dice que es el mejor de la región. Eso suena delicioso. También he leído sobre sus famosos pasteles, creo que deberíamos probarlos también. Absolutamente, los postres siempre son lo más destacado para mí. Explorar la comida local puede mejorar nuestra experiencia cultural. Definitivamente. Nos da una idea del estilo de vida y las tradiciones locales. ¿Cómo sueles encontrar los mejores lugares para comer? A menudo confío en las recomendaciones de los lugareños o reviso reseñas en línea. Ayuda a descubrir gemas ocultas. Lección 14. Aventura de compras en el supermercado. Hola Anna, necesito hacer algunas compras. ¿Quieres venir? Hola John, eso suena divertido. ¿Qué necesitas conseguir? Tengo una lista preparada, principalmente frutas y verduras, además de algunos snacks. Excelente. Disfruto eligiendo productos frescos. ¿Tienes algún favorito? Me encantan los aguacates y las bayas, son tan versátiles. ¿Y tú? Me gustan mucho los plátanos y las espinacas. Hacen un gran batido. Absolutamente, los batidos son una forma fantástica de incorporar ingredientes saludables. Hablando de saludable, ¿prefieres productos orgánicos o convencionales? Me inclino por lo orgánico cuando puedo, pero creo que es importante elegir lo que se ajuste a tu presupuesto. Ese es un enfoque sensato. El equilibrio es clave. ¿Estás probando alguna receta nueva esta semana? Sí, estoy pensando en hacer un salteado de verduras. Es rápido y delicioso. Eso suena delicioso. Quizás tenga que pedir prestada esa receta. ¿Tienes alguna salsa especial que uses? Normalmente hago una mezcla sencilla de salsa de soja y ajo. Agrega un gran sabor. Lección 15. Celebrando el Día de Acción de Gracias. Buenos días, Anna. A medida que se acercan las vacaciones, tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana. Hola Juan, yo también. El Día de Acción de Gracias en Canadá es un momento maravilloso. ¿Cuándo se celebra? Se celebra el segundo lunes de octubre. ¿Tienes alguna tradición especial? Sí, mi familia siempre se reúne para una gran cena y compartimos aquello por lo que estamos agradecidos. Eso es maravilloso. Me encanta ese aspecto del Día de Acción de Gracias. ¿Qué hay normalmente en tu mesa? Normalmente tenemos pavo, relleno y pastel de calabaza. ¿Y tú? Tenemos un festín similar, pero a mi familia también le gusta el jamón como alternativa al pavo. Eso suena delicioso. No podría estar más de acuerdo sobre la importancia de la familia durante este tiempo.
Absolutamente, es una gran oportunidad para reconectarnos y disfrutar de la compañía de los demás. Bueno, espero que la pases muy bien con tu familia este Día de Acción de Gracias. Gracias, Ana. Espero que tengas una celebración fantástica también. Lección 16. Aprender a tocar la guitarra. Hola, Ana. He estado pensando en aprender a tocar la guitarra. Hola John, eso suena emocionante. ¿Has tocado algún instrumento antes? En realidad no, pero la guitarra parece desafiante pero gratificante. Definitivamente puede ser complicado al principio, pero la práctica hace la perfección. He oído que empezar con acordes simples puede ayudar. Sí, aprender algunos acordes básicos abre muchas posibilidades de canciones. Eso es alentador. ¿Tocas algún instrumento musical? Toco el piano y es una forma maravillosa de expresarme. Eso es impresionante. ¿Crees que aprender guitarra complementaría tus habilidades con el piano? Absolutamente. Cada instrumento ofrece una perspectiva diferente de la música. Me encantaría explorar eso. Quizás pronto tome algunas lecciones. Lección 17. Rituales matutinos. Buenos días, Ana. Necesito que mi café funcione por las mañanas. Hola Juan, lo entiendo completamente. El café es esencial para muchas personas. ¿Tienes una forma favorita de prepararlo? Prefiero un espresso fuerte para empezar el día. ¿Y tú? Disfruto de un buen capuchino. La leche espumosa le da un toque tan agradable. Eso suena delicioso. Además del café, ¿hay algo más que hagas para tener energía por la mañana? Me gusta tomarme unos minutos para meditar. Realmente me ayuda a aclarar mi mente y establecer un tono positivo para el día. La meditación es una práctica fantástica. A menudo doy un paseo corto para disfrutar del aire fresco. Es una gran idea. Un paseo puede resultar refrescante. ¿Tienes una ruta favorita? Me encanta caminar por el parque cercano. Tiene hermosos árboles y un ambiente sereno. Suena encantador. Estar en la naturaleza definitivamente puede mejorar tu estado de ánimo. Absolutamente. Creo que empezar el día con hábitos positivos realmente influye en cómo nos sentimos. Lección 18. Pronóstico del tiempo. Hola, Ana, ¿viste el pronóstico del tiempo? Podría haber algún chubasco por la tarde. Hola John, sí, y yo también lo noté. Siempre es bueno estar preparado. ¿Crees que deberíamos llevar paraguas? Creo que es una buena idea. Más vale prevenir que curar, ¿verdad? Exactamente. No me gusta quedar atrapado bajo la lluvia inesperadamente. ¿Estás planeando hacer algo al aire libre hoy? Estaba pensando en dar un paseo en bicicleta, pero quizás lo reconsidere si llega la lluvia. Eso es comprensible. Tenía planes similares para un picnic, pero quizás también tendría que cambiarlos. Quizás podríamos reprogramar para otro día cuando el clima sea más favorable. Eso suena como un plan. Con suerte, el sol brillará más pronto. Sí, crucemos los dedos. Siempre es agradable disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparte por el clima. Lección 19.
excursiones en la naturaleza. Buenos días, Anna. He oído que normalmente tenemos hermosos senderos para caminar por aquí. Hola Juan, eso suena genial. El senderismo es una manera maravillosa de conectarse con la naturaleza. ¿Realmente lo es? ¿Tiene un parque específico que le guste visitar para hacer caminatas? Sí, me encanta ir a Green Valley Park. Los senderos están bien mantenidos y ofrecen vistas impresionantes. He oído hablar de ese parque. Definitivamente debería comprobarlo. ¿Cuál es tu sendero favorito allí? El River Trail es mi favorito, corre junto a un hermoso arroyo y tiene mucha sombra. Eso suena perfecto para un día caluroso. ¿Sueles ir de excursión solo o con amigos? Normalmente voy con amigos, hace que la experiencia sea más agradable. ¿Y tú? A menudo camino solo, pero no me importaría unirme a un grupo para variar. Podría ser divertido compartir la aventura. Absolutamente. Me encantaría caminar juntos alguna vez y explorar nuevos senderos. Es una gran idea. Planifiquemos un viaje de senderismo pronto. Lección 20. La fascinación de la historia. Hola Ana, ¿alguna vez has pensado que la historia está literalmente en tu mano? Hola John, esa es una idea interesante. ¿Te refieres a artefactos o quizás a monedas antiguas? Exactamente, coleccionar artefactos históricos es un pasatiempo fascinante, nos conecta con el pasado. Realmente lo es. Imagínese sostener algo que alguna vez fue usado por la gente hace siglos. ¿Qué coleccionas? Tiendo a coleccionar postales antiguas, proporcionan una idea de cómo vivía y se comunicaba la gente. Esa es una colección única. Me encanta la idea de ver lugares históricos desde una perspectiva diferente. Sí, y leer los mensajes que contienen puede resultar muy esclarecedor. Es como una ventana a su vida diaria. Me lo puedo imaginar. Disfruto visitar museos para ver artefactos, pero coleccionar suena aún más personal. Cada pieza cuenta una historia. ¿Tiene un periodo o evento histórico favorito? Estoy particularmente fascinado por el Renacimiento. El arte y la cultura de esa época son extraordinarios. El Renacimiento fue de hecho un período transformador. Desencadenó tanta creatividad e innovación. Lección 21. Planificar con anticipación. Hola Anna, al planificar nuestro viaje, ¿crees que deberíamos reservar alojamiento con antelación? Hola John, sí, te sugiero reservar con antelación para asegurar un buen lugar, especialmente durante la temporada alta. Esa es una idea inteligente. Puede resultar complicado encontrar opciones decentes en el último momento. Exactamente. Además, nos da la tranquilidad de saber que nuestra estancia está concertada. ¿Has revisado algún lugar? Encontré algunas opciones en línea que parecen prometedoras. ¿Deberíamos revisarlos juntos? Absolutamente. Sería genial comparar y ver qué se ajusta a nuestro presupuesto. Bien, creo que encontrar un lugar con buenas críticas es fundamental. Sí, y prefiero un lugar cerca de las atracciones que queremos visitar. Eso tiene sentido. La proximidad puede ahorrarnos mucho tiempo de desplazamiento.
Finalicemos nuestras elecciones pronto. Lección 22. Seguridad durante las tormentas. Buenos días, Anna. Estaba pensando en lo importante que es estar seguro durante el clima severo. Hola John, absolutamente. Debería estar en un lugar seguro si se pronosticara un huracán o un tornado. Exactamente, es crucial tener un plan en marcha. ¿Tienes alguna medida de emergencia en casa? Sí, mantengo un kit de suministros con elementos esenciales como agua, comida y una linterna. Es aconsejable estar preparado. Ese es un buen enfoque. Creo que también es importante mantenerse informado mediante alertas meteorológicas. Definitivamente. Es mejor estar atento a cualquier cambio en el pronóstico. ¿Alguna vez has tenido que cancelar planes debido al clima? Recuerdo que una vez cancelé un picnic cuando se pronosticaba una tormenta. Fue decepcionante pero necesario. Entiendo. La seguridad siempre debe ser lo primero. Es mejor reprogramarlo para un día más soleado. Absolutamente, la planificación para lo inesperado es clave. Asegurémonos de mantenernos seguros y disfrutar de nuestras actividades. Lección 23. El arte de hornear. Hola Ana, hice un pastel de chocolate con capas de caramelo y glaseado de crema de vainilla. Hola John, eso suena absolutamente delicioso. ¿Cómo lograste crear una obra maestra así? Me llevó algo de tiempo, pero seguí una receta al pie de la letra. La técnica de capas puede ser complicada. Solo puedo imaginar. ¿Te gusta hornear con frecuencia o fue una ocasión especial? Horneo con bastante frecuencia, especialmente cuando quiero invitar a amigos o familiares. Es una excelente manera de compartir alegría. Eso es maravilloso. Me encantan los productos horneados, pero no horneo tanto como me gustaría. ¿Cuál es tu parte favorita de hornear? Adoro el proceso de mezclar ingredientes y el aroma que llena la cocina. Es bastante terapéutico. Estoy completamente de acuerdo. El olor a producto recién horneado es irresistible. ¿Tiene algún consejo para un panadero principiante? Empieza con recetas sencillas y no tengas miedo de cometer errores. Cada intento te enseña algo nuevo. Ese es un gran consejo. Tendré que intentar hornear pronto. ¿Alguna recomendación para una receta para principiantes? Un pastel de vainilla clásico es un gran comienzo. Es versátil y puedes agregar diferentes sabores o aderezos. Lección 24. Encontrar un lugar donde quedarse. Buenos días, Anna. Si estamos planeando nuestro viaje, debemos considerar el alojamiento. Hola John, absolutamente. Cerca del centro de la ciudad sería ideal para un fácil acceso a las atracciones. Estoy de acuerdo. Sugiero visitar el Bedford Hotel. He oído cosas buenas al respecto. Eso suena prometedor. ¿Qué características ofrece? Dispone de cómodas habitaciones, conexión Wi-Fi gratuita y un delicioso desayuno. Además, está convenientemente ubicado. Eso es fantástico. La proximidad al transporte público también es importante para hacer turismo. Exactamente, alojarse cerca del centro de la ciudad hace que sea más fácil explorarla sin perder tiempo en desplazamientos.